Estamos estudiando la carta. ¿A quién? A Tito. ¿Y a quién más? ¿Solo para él eran esas instrucciones? Para todos. Muy bien. Entonces, mm, bueno, creo que hemos alcanzado a avanzar algo. En las últimas prédicas nos hemos salido un poco del plano final y nos hemos centrado como en la parte práctica. ¿Han visto? De la, de las relaciones interpersonales, ¿cierto? Partiendo de dos ideas principales, habían deficiencias en las iglesias, según 1:5. Pero también en el capítulo 1, versículo 12, nos muestra la forma de ser de los cretenses, o sea, el ambiente, la cultura, el entorno era un poco complejo para vivir una vida cristiana que agrade al Señor. Vimos en el versículo 2, estoy hablando del capítulo 2, que habla de los ancianos, pero el hermano nos explicaba que aquí no habla de los obispos como tal, sino de los ancianos de qué? En edad, ¿cierto? Muy bien. Y habían unas instrucciones también para ellos. En el versículo 3 nos habla de las ancianas. ¿Cómo deben de ser ellas? Reverentes. Esto es lo que es relativo a la reverencia, lo que es apropiado o algo que es digno de reverencia. Tiene que ver con el carácter, un carácter sagrado, aquello que es adecuado en personas. Tiene que ver con las acciones, ¿sí? Con las acciones o cosas consagradas a Dios y que se viven por parte de estas mujeres. Habla de su porte. El porte tiene que ver con qué, según lo que nos han enseñado, tiene que ver con la conducta. El porte tiene que ver con portarse. Viene la palabra portarse. ¿Cómo está portando? Bueno, de ahí viene esa palabra, de la palabra porte, comportamiento. Las ancianas deben tener un comportamiento como ejemplar, una conducta. ¿Qué más? Primera Timoteo 2:9, hermanos, volvamos un poquito ahí, una hoja antes. Primera Timoteo 2:9. ¿Qué dice? Dice, ay, estoy en segunda. Dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino, ¿con qué? Con buenas obras, o sea, el porte, ¿cómo se portan? Con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad, como corresponde. En otro versículo dice, como es digno de la vocación, como hemos sido llamados. Entonces tiene que ver con ese comportamiento, con esa práctica en esencia, ¿no? Muy bien. Y encontramos en ese versículo un no, ¿cierto? ¿No qué? No calumniadoras. Muy bien. La palabra calumniadoras en el original es diabólicas, lo que nos lleva a pensar que la calumnia proviene de quién? Del diablo. No esclavas del vino, o sea que deben controlar en cuanto a la bebida. Pero yo resalté aquí algo, hermanos, en este recorderis y me quise como detener un poquito ahí. Maestras del bien. Maestras del bien. Si hay maestras del bien, ¿qué quiere decir? ¿Que hay maestras de qué? Del mal. Y el bien tiene que ver con lo recto, con lo honroso. ¿Qué es una maestra? Mara Marta, ¿qué es una maestra?
Fácil. Alguien que enseña. Una instructora, podríamos decir. Pregunta, hermana, ¿lo eres? ¿Eres maestra del bien? ¿Tienes algo que enseñar? ¿Tu vida enseña? ¿Contagia? Porque el versículo 4 dice, bueno, si es una maestra, ¿qué debe hacer? Y ahí dice, que enseñen. ¿Que enseñen qué? Parece una redundancia, pero no. Que enseñen. Y la palabra enseñar ahí en el original dice hacer, no hacer, sino hacer con H de mente cabal. O sea, esta hermana mayor está enseñándole a las más jóvenes a tener una mente cabal. ¿Eso se puede enseñar? Pues sí, eso dice ahí. A instruir para la sensatez. Tiene que ver con aconsejar. Aconsejar. Vino una hermana nueva que estaba viniendo aquí a la iglesia y le pidió consejo a una hermana que llevaba años aquí congregándose con respecto a una situación con su esposo. Y le dijo, no, 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 usted no, no se lo aguante. Esa fue la respuesta de una creyente de años de la congregación, que hoy ya no está con nosotros. ¿Triste o no? ¿Qué le voy a aconsejar al más joven? Hermana, piense eso. ¿Qué le voy a aconsejar a la más joven? ¿De qué estoy llena, hermana? Obviamente esto tiene que ver con nosotros los varones también. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y de qué voy a aconsejar yo de lo que estoy lleno? Mucho cuidado. Consejería, ¿no? Entrenar, estimular, advertir, encaminar. Dice volver a alguien a los sentidos. Hay personas que parece que no están en sus sentidos de una manera cabal. Bueno, la idea aquí es como de tal manera llegarle a su mente que esa persona entienda el error en el que está, según lo que nos muestra la palabra del Señor. Y dice que enseñen. ¿Qué enseñan? Bueno, primero, ¿a quiénes enseñan? A las jóvenes. ¿Por qué a las más jóvenes? ¿Cómo son las jóvenes? Bueno, inexpertas, imprudentes, inmaduras, desobedientes, rebeldes, altaneras, modernas, inmorales, perezosas en muchos casos, irreverentes. Entonces esas hermanas de más edad, de más experiencias, van a enseñar a las más jóvenes de esta manera, pero ¿qué les van a enseñar? ¿Qué dice ahí? Amar a sus maridos. ¿Eso se enseña? Melanie, ¿alguna vez le han enseñado a amar? Karim, ¿le han enseñado a amar? Angeli, ¿alguna vez le han enseñado a amar? Briana, usted todavía no tiene marido, pero ahí dice que a sus hijos también, ¿o no? Amar a sus maridos y a sus hijos. Según lo que yo veo en este pasaje, es que eso se puede enseñar. A uno le pueden enseñar a amar. ¿Cómo así? Y es que todos sabemos amar. No. Aquí dice que deben enseñarle a esas personas a amar. Bueno, porque existen divorcios entre personas creyentes. Y creo que Pablo, sin duda, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando de la necesidad de que les enseñemos a otras personas a amar. Las personas se separan y dicen, ¿por qué se separan? ¿Qué se acabó? El amor se acaba. Según 1 Corintios 13, versículo 8, dice que el amor nunca deja de ser, nunca deja de ser. Pero hay personas que no saben eso. Si usted le pregunta a la mayoría de personas qué es el amor, la mayoría de personas, y seguramente usted lo está pensando en este momento, el amor es un sentimiento.
Y ahí donde estamos en la olla. Porque los sentimientos, ¿qué pasa con ellos? Cambian. Hoy me parece genial una persona, mañana no. Puede ser por una actitud de esa persona, qué sé yo, pero eso cambia. Por eso el amor no es un sentimiento, porque si no estaríamos en la olla. El amor es una decisión. El amor nunca deja de ser. ¿Y eso se enseña? Claro, hay personas que no saben eso. ¿Quién debe de hacer eso? Las hermanas mayores deben de enseñar eso a las más jovencitas. Puede ser que la esposa crea que está amando, o el hijo o la madre crea que esté amando a sus hijos. Que la esposa cree que ama a su esposo porque trabaja más horas que él y lleva dinero a la casa. O cree que ama al hijo porque no le pega. Y al contrario, lo está aborreciendo según la Biblia. ¿Qué pensamos con la crianza de los hijos hoy día? Si pensamos los padres jóvenes, ¿cómo crían a los hijos? ¿Cómo son? Y a veces las madres creen que porque le pagan la mejor guardería o le da regalos, que lo está amando. Bueno, hermana, usted, que es una hija de Dios y que tiene experiencia, debe enseñarle a la mamá joven a amar a sus maridos y a sus hijos. Eso es lo que estamos viendo ahí. Versículo 5. ¿A qué? Hacer. Ahora era hacer con H y aquí es a ser. ¿Qué tiene que ver eso? Una vivencia. Es la vida. Es realmente la expresión, la esencia de lo que hay en el corazón de esa persona. Entonces esa persona está enseñándole a alguien a ser, a que sea, a que viva algo. ¿Hacer qué? Prudentes. La palabra prudentes tiene que ver con moderadas, juiciosas, decentes, discretas. Y nos encontramos con la palabra casta. La casta tiene que ver con la pureza, con una mujer recatada. ¿Qué es normal? ¿Que la anciana le enseña a la joven o la joven a la anciana? Según vemos acá. Pero puede pasar lo contrario. Encontramos mujeres viejas, imprudentes como ninguna otra. Como encontramos jóvenes más prudentes muchas veces que nosotros en muchos aspectos, ¿cierto? Pero lo normal es que ellas deben de estar enseñando, eso es lo que estamos viendo hasta ahí. Castas también tiene que ver con una mujer recatada, limpia, pero dice que sean cuidadosas de su casa. ¿Qué es una mujer cuidadosa de la casa? ¿Qué será eso? ¿Qué es la que paga la vigilancia? La que paga la alarma, porque está cuidando la casa. Estaba mirando las definiciones bíblicas en diccionarios bíblicos. Cuidadosas de su casa, dice una guardia doméstica. En general, una ama de casa en todo el sentido de la palabra. Hermanos, ¿sabe por qué no avancé mucho en esto? Porque parece que ya hemos visto demasiado de esto. Porque yo soy un convencido de que el mundo, con Satanás a la cabeza, tiene prostituidos los roles. Si hay algo que causa divorcios, que causa niños violados, niños drogados, es porque los roles están prostituidos. Porque lo que Dios dice a través de la escritura deja de tener un valor especial y empezamos a escuchar lo que dice Satanás.
La educación en la actualidad, hermanos, es una basura. Si usted tiene un hijo y se lo educa el sistema, usted está pero lejos de ser un padre de familia que honre a Dios. Porque la educación, hermanos, es lamentable y más en nuestro país. Los roles pues están prostituidos totalmente, totalmente. Prostituidos hasta donde ya no más, de patas para arriba. Estamos en un mundo que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Entonces, hermanos, que sean cuidadosas de sus casas. Tiene que ver con los deberes, con las ocupaciones de la casa, trabajo doméstico, una mujer vigilante, que sepa administrar los recursos de la casa, que tenga en cuenta las necesidades y que tenga una buena comunicación con su esposo. Eso es una mujer cuidadosa de su casa. ¿Qué más dice de ellas? ¿Cómo deben de ser? Buenas. Una mujer buena es aquella que hace el bien, tiene cualidades morales, es reconocida por eso. Es una mujer honorable, que en términos generales agrada a Dios, agrada a Dios. Cuando uno lee Lucas 1 y 2, se encuentra con la historia de María, de Elizabeth, mujeres que tenían un conocimiento de Dios, mujeres así, piadosas. Cuando uno mira Jueces 13, encontramos la mamá de Sansón, una mujer piadosa. Cuando usted mira Primera de Samuel 1 y 2, encontramos a Ana. Hermanas, creo que nosotros hemos desviado la información de lo que es una mujer piadosa, de lo que es el rol de una madre de familia que ama a su marido y a sus hijos. Cada día encontramos más mujeres queriéndose parar acá en este lugar para enseñar cuando la Biblia dice que no debe hacerlo. Pero el mayor ministerio que usted tiene, mi querida hermana, es criar a sus hijos. Ese es el ministerio con que usted se va a presentar un día en el cielo. Que críe hijos, dice la palabra de Dios. Que críe hijos, ¿lo dice o no? Claro que lo dice. Ese es el ministerio ante Dios que usted está cumpliendo. El primer ministerio. Después vendrán otros donde usted puede ser útil dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Pero el primer ministerio es criar a sus propios hijos. ¿Qué más dice de esta mujer? ¡Ja! Sujetas. Buscaba la palabra sujetas y literalmente traduce sometida o que está bajo la autoridad de una mujer obediente, sumisa, sumisa. Primera de Pedro 3, vamos a Primera de Pedro 3. Y puede ser el capítulo, bueno, Primera de Pedro 3, versículo 1. Pedro también lo dice en su carta, en la primera, capítulo 3, versículo 1. Asimismo, vosotras, mujeres, ¿estad cómo? ¿Sujetas a quién? A vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta, el porte que hablábamos ahora, casta, o la misma palabra, respetuosa, vuestro atavío, está hablando de la vestimenta, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Eso no, a Dios no le importa eso, sino el interno, el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible
que es como de grande estima delante de Dios. Esta persona aquí, hoy por hoy, hermano y hermana, ante sus compañeras de la universidad del estudio, es una estúpida, es una tonta, es una boba. Y eso cala dentro de la mente de una mujer creyente, porque muchas terminan pareciéndose al mundo. Pero aquí dice que esa mujer es de grande estima delante de quién? De Dios. Y finalmente, ¿qué es lo que importa? ¿Lo que dicen las amigas o lo que dice Dios? Versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres, las llama Dios, que esperaban en Dios. ¿Cómo estaban? Esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara. ¿Sabe qué hacía Sara? Obedecía a Abraham, le obedecía. Es muy lamentable, hermanos, que uno dé una orden en la casa y no se cumpla. ¿Cómo así que una orden, hermano? ¿Usted de qué me está hablando? Como Sara, que obedecía a Abraham. O sea, que se puede dar una orden. No es la dictadura de una que está por debajo de mí. No es que yo la vaya a pisotear. Yo nunca he dicho eso. Pero los roles, según la Biblia, son los roles y eso es. Esa mujer obedecía a Abraham, llamándole Señor. O sea que yo le llamo a mi esposa y ella me dice Señor y la escuchan las tías o... ¿Y qué va a pensar de ella? Qué vergüenza, ¿sí? No, porque es de grande estima delante de Dios. Es de grande estima delante de Dios. Pero eso era Sara, mi hermano, eso era Sara por allá hace siglos. ¿Se sabe qué dice ahí? De la cual, de Sara, vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Ustedes, hermanas, mujeres, son hijas, en cierta forma, de Sara, si hacen el bien, si hacen lo que hacía Sara. Porque, hermanos, si no estamos haciendo lo que la Biblia nos enseña y lo que a Dios le agrada, pues el tema ya es delicado. ¿Y a quién están sujetas? Volvamos a Tito, capítulo 2, versículo 5. ¿Sujetas a quién? A sus maridos. La palabra ahí es esposo también. Y dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué querrá decir eso? Hermanos, por causa nuestra el nombre de Cristo es vituperado constantemente, pero también puede ser glorificado. ¿De qué depende? De la vida, de la relación que yo tengo con el Señor y de mi testimonio a otras personas. El nombre de Cristo puede, vamos a leer Romanos 2:24. Dice, si solo le damos el 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de quién? De vosotros. Hermanos, puede ser blasfemado el nombre de Cristo por nuestros actos, nuestras actitudes, por nuestras propias vidas. Y esas mujeres sujetas a sus maridos hace que la palabra de Dios no sea blasfemada. Especialmente, creo que es 1 Corintios 7, que dice, ¿qué sabes tú, oh mujer, si harás salvo a tu marido? Y ya lo vimos también en Primera de Pedro. Ella tiene que ver, él tiene que ver a Cristo en tu vida, o viceversa, ¿no? Porque la inconversa puede ser la mujer y el esposo pues lleva una vida que blasfema el nombre de Cristo
es lo que está transmitiendo a la otra persona. Versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Exhorta. ¿Qué será eso? Pues esa palabra tiene varios significados. Puede ser amonestar, como un llamado de atención, pero también puede ser animar o confortar. También puede ser consolar. Pero hay una palabra que me llamó la atención que dice exigir. Exigir. Bueno, recuerden que Tito la tenía difícil en la isla de Creta, ¿no? La situación no era fácil allí. La autoridad, hermanos, no depende de nosotros. No es porque nosotros, yo venga aquí y le diga a usted, hermana, que usted tiene que sujetarse a su marido. Yo estoy aquí, estoy parándome aquí para leer lo que dice la Biblia, lo que dice Dios. Si usted cree que eso es exagerado, que eso es machista, que eso no es así, hable con Dios. Dígale a Dios, usted es un machista, usted es un exagerado. Porque nosotros aquí estamos haciendo qué? Leyendo la Biblia. Estamos transmitiendo un mensaje de parte de Dios. Y sin la Biblia hay solamente dos opciones. Usted obedece o desobedece. Desde el primer matrimonio que hubo, las primeras personas, Dios dijo, no comeréis de él. Obedecen o desobedecen. Y desde ese día hasta hoy y hasta que se acabe el mundo, va a ser igual. Eso es. O usted obedece a la voz de Cristo y le dice que se arrepienta y va al cielo, o usted no obedece y va al infierno. Desde el principio de la creación hasta hoy es la misma idea, no hay un punto medio. O usted es tibio, pero el tibio el Dios no lo reconoce ni siquiera. ¿Es frío o es caliente? Entonces, hermanos, eso es interesante. Exhorta, amonesta, anima, conforta, porque todas las cosas hay que hacerlas. ¿A quién? ¿A sí mismo? Quiere decir igualmente, de una forma similar. ¿A qué? Otra vez la palabra. En el versículo 5 dice hacer. Es la misma idea. A que sean, a que vivan algo, a que en esencia tengan una práctica de algo que viene del interior. ¿Cómo deben de ser? Prudentes. La palabra prudente tiene que ver con alguien que está cuerdo, que sabe lo que está haciendo, de una mente cabal, que tiene la capacidad de actuar con sensatez, que mide las consecuencias, ¿cierto? Hay personas que no miden las consecuencias, que dicen y hacen y ya, no importa lo que pase. Bueno, eso también se enseña. Muy bien. Ese versículo 6, ¿a quién le está hablando? No lo nombré. A los jóvenes. Muy bien. No lo nombré, pero es a los jóvenes. Y voy a rectificarlo, porque es que ellos deben de ser prudentes. Lo normal de un joven es que es imprudente, ¿cierto? No miden las consecuencias, no tienen la capacidad de analizar muchas situaciones. Por eso ellos dicen y hacen. Pero cuando uno ya está viejo, uno ya sabe que tiene que medirse, que tiene que pensar, ¿cierto? Y eso lo va dando la experiencia. Sin embargo, el Señor está diciendo que a los jóvenes hay que enseñarles a que sean prudentes. ¿Qué quiere decir? Que por naturaleza es imprudente. La Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, ¿cierto? Muy bien. Primera Timoteo, devolvámonos unas hojitas aquí. Primera Timoteo, capítulo 5.
De pronto hay unos versículos ahí que apoyan la idea de lo que estamos leyendo. Y dice 1 Timoteo 5:1, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas. ¿Cómo? ¿Con cuánta? Dice con toda pureza. Volvamos a Tito capítulo 2. Y esto creo que los hermanos ya lo han mirado mucho porque el hermano Kevin habló de lo sano y de la pureza. Creo que el hermano Faber también. Y ambos hicieron énfasis en este versículo. Entonces no me voy a detener mucho ahí. Obviamente tiene que ver con esas relaciones interpersonales, el ejemplo, el testimonio. Pero dice presentándote tú en todo. ¿En cuánto? En todo como ejemplo de buenas obras. Buenas obras hay que hacer. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Eso ya nos lo enseñaron los hermanos, pero el mismo Tito tenía que presentarse como ejemplo de buenas obras, como uno que decía, pero hacía, ¿cierto? Muy bien. Y versículo 8 dice, palabra sana e irreprochable. Eso es literal, palabra sana. También los hermanos nos han enseñado mucho de eso, de la pureza y de la sanidad de la palabra. Incluso el capítulo 2, versículo 1 dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso es lo que hay que enseñar. Y la sana doctrina está relacionada también con este comportamiento y lo que viene de la palabra de Dios. Palabra sana e irreprochable. ¿Qué es sano? Pues que es bueno, que es saludable. Irreprochable, pues que no tiene nada que refutar, ¿cierto? Esa es la palabra que hay que hablar. Dice de modo que el adversario se avergüence, y esto es interesante acá. El adversario, ¿quién es? El que, pues puede ser Satanás mismo, pero puede ser un contradictor, una persona que siempre está pensando en qué estoy diciendo yo, qué dice el evangélico, ¿para qué? Para llevarle la contraria. Y a veces nosotros mismos les damos papaya a ellos para que ellos tengan más de dónde echar mano y seguir blasfemando el nombre de Cristo, ¿cierto? Pero dice que con una palabra sana e irreprochable, el adversario se avergüenza y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y no tenga nada, no tenga nada malo que decir. Qué lindo, ¿cierto? Sería lo ideal en nuestra vida como creyentes. O sea, esa persona no tiene argumentos. Lo puede acusar a usted, pero no tiene ni pruebas ni nada. Finalmente, pues, le da más vergüenza a él porque los demás ven en usted una persona sana, prudente, casta. Y estoy hablando ya en todos los que hemos pasado aquí para atrás, desde los ancianos hasta los jóvenes y también las mujeres. ¿Qué más? Y aquí entramos a otra área de las relaciones interpersonales, versículo 9, exhorta a los siervos. Bueno, en la época habían esclavos, ¿no? Habían siervos. Bueno, para ellos también había una instrucción. Había instrucciones también para ellos. Que se sujeten a sus amos, otras personas sujetas aquí. Las más jóvenes o las mujeres a quién se sujetan? A los maridos. ¿Y los siervos a quién? A los amos. ¿Existe la esclavitud en este momento? Pues no de esa manera, ¿cierto? Pero hermanos, somos empleados algunos, ¿no? Tenemos un jefe que nos da instrucciones, algunos nos dan órdenes. ¿Qué dice Dios? A los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden cuando el jefe está, ¿cierto? ¿Qué dice ahí? Que agraden en todo, que no sean respondones. O sea,
que no alterquen con sus jefes, que si el jefe le dice haga esto, a veces hay jefes que son tercos, ¿cierto? Y lo mandan a uno a hacer cosas que van aún en detrimento de su propia empresa. Pues yo, si tengo la opción de hacerle ver con argumentos el mal que él está queriendo hacer, de pronto inconscientemente yo le puedo hacer ver eso. Pero si él definitivamente me dice que lo haga así, pues yo lo hago así. ¿Por qué? ¿Quién es el jefe, él o yo? Pues él, ¿cierto? Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Eso es literal, lo que dice el versículo 9. Sujetarse a los amos, agradarle en todo, no ser respondones, no llevarle la contraria, no alegar con ellos. No está ahí, pero en esencia el mejor empleado de la empresa debe ser el creyente. No puede pasar que nosotros seamos el que estén pensando en echar de la empresa. Nosotros tenemos que destacarnos porque la excelencia tiene que estar en nosotros. Tenemos que ser mejores que todos, más eficientes, rendir más que el otro. Primera de Pedro 2, avancemos otra vez hasta allá. Primera de Pedro 2 y en el versículo 18 dice, criados, o sea que, siervos, otra vez, están sujetos con todo respeto a vuestros amos. Mire lo que dice acá, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. La Biblia es muy preciosa. ¿Hay jefes difíciles de soportar? Uh, Casi todos, diría yo. ¿Qué hay que hacer? Eso dice Dios. Eso dice Dios. Fácil. Seguramente no, pero eso dice Dios. Entonces, ¿cómo queda el creyente metido en el sindicato de la empresa? Poniéndole trabas a sus propios jefes, con pancartas. Eso tiene que ver también con los que salen a protestar. En el capítulo 3, si alcanzamos a llegar, habla de sujetarse a los gobernantes, a las autoridades. El jefe puede ser difícil de soportar, es más, le puede pagar poquito, consígase otro empleo. Pero ¿cómo queda un hijo de Dios liderando el sindicato? O sea, un creyente no tiene nada que hacer en un sindicato, porque nosotros somos personas diferentes, sujetas. Muy bien. Que agraden en todo, que no sean respondones. Versículo 10. No, otra negación. ¿No qué? No defraudando. La palabra de, defraudar acá en el original es sustraer. Sustraer. O sea que la registradora acá por debajo debajo del cuaderno meto el billetico que la de vuelta que el señor dejó ahí. No defraudando, sino más bien que en vez de eso, o por el contrario, ser fieles en todo. En el versículo 9 encontramos esa expresión, que agradan en cuanto, en todo. Y en el versículo 10, para que en cuanto, para que en todo, dice, adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Agradar en todo y en todo, de esa manera, adornamos la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¿Qué más dice? Debemos de pensar, hermanos, qué es adornar. ¿Qué es adornar?
Algo como que resalta algo, ¿cierto? Yo creo que por acá eso es un qué, un adorno, a veces ni se necesita, pero como que llama un poco la atención. Las mujeres usan adornos, tampoco lo necesitan, pero como algo ahí, ¿cierto? Bueno, lo que quiere decir aquí, la palabra adornar ahí es cosmeo, de ahí viene la palabra cosméticos, todo tiene sentido, ¿cierto? Primera Timoteo 2:9, volvamos ahí un poquito. Dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Por qué lo leí? Porque la palabra ahí, ataviar, tiene que ver con la misma palabra cosmeo que encontramos ahí en el versículo 10, un adorno, un adorno. Y si hay algo que adorna a una mujer, que la resalta, una mujer de Dios, que profesa piedad, que agrada a Dios, es una que da testimonio, que es fiel a Cristo, que es fiel a su esposo, y un joven o un hermano que adorna la doctrina, es aquel que sabe amar a su esposa, es aquel que se sujeta a su amo, que es de confianza de su jefe, que es la mano derecha, que es eficiente. ¿Tiene ventaja ser eficiente? Mira que a veces no. Cuando usted es el empleado más eficiente de la empresa, usted es la maleta de todo el mundo. Porque todos los jefes, eh, ah, y, y ve ese que, iba a decir una expresión que dicen en el ejército, pero no, no puedo. Ven ese que pasa por ahí que es así, como ya sabio sabe. Ya. Venga, fulano, venga. ¿Y a quién llama? Y entonces el gerente, el subgerente, los socios de la empresa, de la compañía, a ese es el que ponen a voltear. ¿Y trabaja cuánto? Y a los otros ni los usan. ¿Por qué? Porque nunca salen con nada, porque son perezosos, porque lo hacen a medias. Entonces, tiene desventajas también. Pero la Biblia dice, no sirviendo al ojo. No había pensado en ese versículo, si lo tiene ahí. No sirviendo al ojo. O sea, cuando me estanqué, viendo. En mi trabajo, hermanos, me dan a tristeza. A veces llego a unos huecos, unas fincas por allá. Y como uno baja ahí en neutro para ahorrar gasolina y llega al cuadro el carro en el patio de la casa y camina por ahí 30 metros detrás de la casa y está haciendo calor. Y hay un árbol frondoso ahí, un zapote gigante. Y debajo de ese árbol están todos los trabajadores de la finca, unos acostados en el bulto de café, chateando, contando cuentos verdes ahí. Eso me pasó hace 2 semanas y llegué yo con el jefe de la finca. Esa es la realidad. Triste, claro, triste. Uno llega a una cafetería de un señor que debe todos los enfriadores, las mesas, todo fiado. Y usted llega y el funcionario está allá en el celular y usted llega ahí y se sienta y nadie le dice a la orden. Y el pobre dueño de esa empresa endeudado y el empleado no le importa. Es posible que seamos así nosotros. Triste, pero también paz. Entonces, ¿cómo se adorna la doctrina? Pues todo lo contrario, ¿sí o no? Ya hemos entendido cómo se adorna la doctrina. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Es más o menos la idea de lo que hemos visto ahí. Em, Voy a dejarlo ahí. Voy a dejarlo ahí porque iba a empatar hasta el 10, tiene que ver con esas relaciones, pero para mí brinca en el capítulo 3, versículo 1, que tiene que ver ya con los gobernantes. Por el versículo 11, ahí hay mucho en cuanto a la parte doctrinal, hermanos, aún del Evangelio. Pero lo voy a dejar ahí
y ya los hermanos que vienen a continuación seguramente lo harán. Pero hermanos, el Señor nos ayude a ser diferentes, porque realmente nosotros somos diferentes. Nos salvó Cristo para hacer qué? Para ser diferentes, para ser santos y sin mancha, sin contaminación, separados, apartados, puestos aparte. Dios tiene una tarea para nosotros. Hermanos, el Señor nos ayude a adornar la doctrina, a ponerle eso extra que la hace ver más visible. Y eso, hermanos, como lo vimos hoy, que sean, o sea, haciendo, viviéndolo, practicándolo, guardándolo. El Señor nos ayude, hermanos, a ser siervos fieles que reflejamos a Cristo en nuestras propias vidas. No estoy diciendo que somos perfectos, como no lo vamos a lograr, sino cuando estemos en la gloria, ¿cierto, hermanos? ¿Nos equivocamos? Sí, muchas veces, pero lo enmendamos. Si toca pedir perdón, si toca pedir disculpas, tenemos que hacerlo y cambiarlo, mejorarlo. Lo que hacía mal ya no lo tengo que estar haciendo más. De eso se trata, hermanos, la sana doctrina, la realidad, la vida, la práctica, lo que día a día somos y hacemos. No es sabernos la Biblia de memoria, o sea, eso no, o no faltar a los cultos, pues eso está muy bien, pero es en esencia la práctica de la vida misma lo que agrada a Dios. Amén. Muy bien.